Bueno, vamos a continuar nuestro estudio en la epístola de Primera de Pedro. Damos la bienvenida a los amigos y hermanos que siempre nos ven por medio del video. Sean bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 13 al 17. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre, la libertad que aún gozamos en este país para poder hacerlo. Gracias, Padre Santo, por cada una de las vidas que están sintonizando por medio de esta grabación en el canal de YouTube. Ahora, Dios eterno, te rogamos que en la exposición de tu palabra tú no tomes en cuenta la debilidad del predicador. Señor, que al exponer tu palabra, tu Santo Espíritu obre en los corazones, comenzando por el que estás predicando y cada uno de los aquí presentes y los que están viendo este mensaje por el YouTube, Padre amado. Te lo rogamos, te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es el cristiano y las autoridades civiles, un tema muy importante. Y haciendo un breve recuento del contexto de lo que estamos leyendo hoy, vimos en el versículo 9 del capítulo 12, en los versículos del 9 al 12, vemos cuál es nuestra posición en Cristo como pueblo de Dios, que somos el pueblo de Dios, somos el nuevo Israel, somos el Israel de Dios, o sea, la iglesia compuesta de gentiles y judíos. Y lo vemos como Pedro utiliza linaje escogido, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Todos estos títulos se les da al antiguo Israel. Y aquí vemos como Pedro se lo aplica a la iglesia, o sea que nosotros somos el pueblo de Dios. Fuera de Cristo no se puede ser pueblo de Dios. Y el propósito es anunciemos las virtudes de aquel que os llamó. Y de los versículos 11 al 12, que fuimos los que vimos la semana pasada, vemos que primero nos habla de nuestra posición como pueblo de Dios, pero ahora después nos habla de nuestra responsabilidad que tenemos de vivir como pueblo de Dios. Y eso fue lo que vimos la semana pasada en los versículos del 11 al 12. Y nuevamente él habla de nosotros que somos como extranjeros y peregrinos. Y dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Aquí Pedro le está hablando a una iglesia gentil, mayoritariamente gentil. Pero habla refiriéndose a los incrédulos como gentiles. Y vemos una vez más que para Pedro la iglesia es el Israel de Dios. O sea, al referirse a los incrédulos como gentiles, cuando le está hablando a una iglesia de cristianos gentiles, ¿no? Y vemos que manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmura de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y anteriormente dice que tenemos que abstenernos de esos deseos carnales que se batallan contra el alma, ¿no? Y eso es el contexto que nos lleva al versículo de hoy, que es parte de viviendo como pueblo de Dios. Y hoy vamos a ver el cristiano y las autoridades civiles. Primeramente comienza el versículo 13, por causa del Señor. Y es importante hacer énfasis así, márquelo en su Biblia. Por causa del Señor. El sometimiento aquí a las autoridades civiles no es porque se lo merezcan, no es porque sean de nuestro agrado, no es porque sean de nuestro partido político, sino dice por causa del Señor. El motivo es el Señor.
El motivo es el Señor. Dice, por causa del Señor. Acuérdense, somos pueblo de Dios y tenemos que actuar como pueblo de Dios y tenemos que comportarnos como pueblo de Dios. Es lo que venimos hablando desde los versículos 11 y 12. Y parte de ese comportamiento como pueblo de Dios es someterse a toda institución. Dice aquí, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, o sea, al gobierno, como a superior. Cualquier persona superior pueden ser, como vamos a ver más adelante, las personas en nuestros trabajos seculares, los que están encargados, los jefes, pues también tenemos que someternos a ellos. Dice, y el motivo no es porque nos agraden, no es porque reconozca el jefe mis méritos, no, por causa del Señor. Por causa del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es importante, dice aquí, le estoy utilizando hoy la Biblia de Estudios Teológicos, el comentario que dice aquí, dice, Pedro exhorta a los cristianos a ser buenos ciudadanos, como vemos aquí en los versículos del 13 al 17, y más adelante esclavos, o en el contexto de hoy en día, buenos empleados, buenos esposas, buenos maridos. Toda la sección resume esto en el capítulo 3 al 18. Ahora bien, los cristianos deben someterse a la autoridad civil. Dice aquí el comentario que tengo, los cristianos deben someterse a la autoridad civil. Y eso lo vemos en Romanos. Vengan conmigo a Romanos. Porque esto es una enseñanza clara del Nuevo Testamento. Esto no es un pasaje aislado. Cuando vamos a Romanos 13, dice el apóstol Pablo también, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que aquí vemos Pablo diciendo lo mismo que está diciendo Pedro acá en el versículo 13 del capítulo 2, que dice, por causa del Señor someteo a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, o sea, enviados por el Señor, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces el deber del cristiano, como vemos aquí, someterse a las autoridades. Es parte del testimonio cristiano. Porque dice no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Quiero leerles aquí el comentario que tengo de la Biblia de Estudios Teológicos que para hacer una aclaración. Dice, este pasaje aborda la responsabilidad de los cristianos ante las autoridades del gobierno. Se les ordena someterse. Se les ordena someterse, o sea, sométase, término también traducido como estar sujeto, y que suele denotar obediencia. Y dice, al gobierno, porque este ha sido establecido por Dios. Pablo habla aquí del principio general de sumisión a las autoridades. Otros pasajes muestran que Dios aprueba la desobediencia en aquellos casos que la obediencia al gobierno significa desobedecer a Dios. Y vemos varios pasajes de eso, lo vemos en Moisés con Faraón, lo vemos en el Nuevo Testamento también, cuando las autoridades religiosas le piden a Pedro que no hable más, a los discípulos que no hablen más en nombre de Jesús. Y él dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Así que lo que estamos viendo aquí es en términos generales, nosotros estamos llamados a someternos a las autoridades, a los gobiernos. Sean de nuestro agrado o no, tenemos que recordar que cuando esto se escribió,
el gobierno de Roma, el emperador era Nerón, un loco, un desquiciado, un asesino, un hombre que se gozó poniendo a los cristianos haciendo de los cristianos velas humanas. O sea, poniendo a los cristianos en poste, echándole cera y prendiéndolo como velas humanas. Aún así, vemos aquí los escritores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo que dice que en términos generales nosotros como cristianos estamos llamados a someternos a las autoridades civiles, a los gobiernos. Eso de que vemos muchos cristianos, no, fulano de tal no es mi presidente. Fulano de tal no es mi presidente. Lo vemos aquí todo el tiempo, aquí en Estados Unidos, no, Trump no es mi presidente. Señor, usted está llamado a someterse a todo lo que diga el gobierno siempre y cuando no vaya en contra de lo que establece la Biblia. Si a mí el gobierno me dice que yo tengo que casar parejas del mismo sexo, yo tengo que negarme. Ahí no me puedo someter porque tengo que obedecer a Dios antes que los hombres. Lo mismo si en su trabajo un jefe le pide, si usted es una secretaria y un jefe le pide a usted que usted tiene llamar, o usted tiene que mentir, usted tiene que falsificar un documento, no, usted no puede someterse a eso, porque es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Pero en términos generales sí le debemos obediencia a los gobiernos, porque esos gobiernos no están ahí, sino es porque no han sido puestos por Dios. Aún gobiernos terribles, aún personas, dictadores como Fidel Castro, como Hugo Chávez y este tipo de personas, esos gobiernos no pueden estar ahí si no es porque Dios lo ha permitido que estén ahí. Y si Dios los ha puesto ahí es por un motivo. A veces Dios pone buenos gobernadores para bendición de un pueblo, pero a veces los pone también como castigo a un pueblo. Y ninguno de estas dictaduras, a veces, aunque nos identificamos con el dolor de muchos de estos pueblos, la situación que están pasando, pero vemos que en vez de clamar a Dios, siguen clamando a santería, siguen clamando a falsos dioses. O sea, así no van a ser librados de estos dictadores. Lo vemos en el antiguo Israel, como Dios a veces bendecía el pueblo de Israel dándoles reyes buenos, pero otras veces le da unos reyes que lo que hacían era hundirlos más todavía. Pero en términos generales, la Biblia nos dice que estamos llamados a someternos. Entonces este sometimiento, siempre y cuando no vaya en contra de lo que enseña la Biblia, es importante que nosotros tengamos esto en claro. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto no quita la responsabilidad de las personas que tal vez apoyan gobiernos perversos. Eso no anula la responsabilidad de ahora mismo que venga un gobierno que lo que hace es promover el aborto, un gobierno que lo que hace es promover la homosexualidad, un gobierno que lo que hace es promover todas estas cosas que Dios aborrece. Está puesto ahí porque Dios estableció que estuviera, pero no quita la responsabilidad de que el medio por el que este gobierno llegó ahí fue por personas que le dieron el voto. Lo cual es una completa contradicción, personas dándole el voto a partidos y a políticos que van en contra de todos los valores bíblicos. Y eso lo vemos aquí. O sea, con la administración pasada que tuvimos. Hay que dejar claro, no hay gobiernos cristianos. No hay partidos cristianos. Hay partidos que pueden ser más influenciados por cristianos que hay dentro de ese partido, y otros partidos que pueden ser más influenciados por lo que es todas estas inmoralidades por las personas que están en ese partido. Pero partido cristiano como tal no hay. Puedo poner el ejemplo aquí en Estados Unidos, que es donde nosotros estamos. Aquí el Partido Republicano no es un partido cristiano. Muchos cristianos lo apoyan porque tiene comparte mucho de los valores cristianos, pero no es un partido cristiano. Y no significa que todos los que pertenecen ahí son cristianos o tienen un pensamiento cristiano. Algunos no. Entonces nuestro deber es apoyar en lo que se refiere a votación a partidos o políticos que se asemejan más a los valores cristianos que tenemos. Cristianos como tal no. Y el día que ellos se aparten de esos valores, nosotros le dejamos de apoyarle. Ahora, una cosa es dejar de apoyar a alguien como partido. Igual tenemos que someternos a ellos como gobierno que son.
Aquí sea el gobierno republicano o demócrata, hay que someterse a los cristianos siempre y cuando las leyes que ellos nos dicten no vayan en contra de la palabra de Dios. Eso es importante. Eso es importante tenerlo en claro. Ahora, volviendo otra vez, aquí siguiendo en Romanos, dice, de modo que quien se opone, versículo 2, y esto es de suma importancia. Quiero leer un poquito más aquí el comentario. Dice, Dios aprueba la desobediencia, ya lo leímos eso. Dice, en otro comentario aquí de la Biblia, Estudio Teológico, dice, es cierto que las autoridades superiores que hay por Dios han sido establecidas, pero a veces Dios concede buenas autoridades como una bendición y en otras ocasiones levanta gobernantes malvados como una forma de prueba o castigo. En cuanto a la soberanía de Dios sobre las autoridades terrenales, lo podemos ver en el Salmo 75:7 y en Daniel 2:21. En última instancia, las autoridades terrenales serán reemplazadas por el gobierno de Cristo. Amén. Así que volviendo otra vez aquí a Romanos 13, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y aquí quiero, estas leyes, nosotros tenemos que someternos a las leyes del gobierno. Y estas leyes incluyen leyes de impuestos. No, yo no voy a dar, yo no voy a dar mi dinero a este gobierno porque este gobierno no lo utiliza como yo creo que debe de utilizarlo. No. Jesucristo mismo cuando lo pusieron en esa situación dijo, dar a César lo que es de César, refiriéndose a los impuestos, y dar a Dios lo que es de Dios. Cristianos que mienten, que hacen trampa, que a la hora de llenar lo que es los impuestos, lo falsean, ponen mentiras, están desobedeciendo y están acarreando condenación, como dice aquí. No significa condenación eterna, pero sí pueden venir castigos terrenales. Entonces, cuando tenemos que someternos a las leyes, esto incluye las leyes de impuestos, esto incluye las leyes de tránsito. El cristiano no puede andar, si el límite de velocidad es 65 millas, no puede andar a 90 millas. O sea, está desobedeciendo. Si la luz está roja, no puede comerse y llevarse la luz roja. Si dice pare ahí, el cristiano tiene que parar, no puede seguir. Miró para el lado y siguió y dobló y no paró. O sea, y estas son cosas que los cristianos es que se sienten como que no están en la obligación de cumplir. Hay veces que yo, cuando hemos estado viajando para la iglesia, con mi esposa me han pasado a esa hora de la mañana, a las 9:30 de la mañana, personas como dicen volando bajito. A esa hora yo digo, bueno, yo espero que esa persona no sea para la iglesia que va, porque tremendo mal testimonio que está dando. Volando así para llegar a la escuela dominical a cantar o peor a predicar. Y anda quebrantando así la ley de Dios. Cristianos que andan pendientes todo el tiempo en el GPS o para que le avise dónde hay guardia para entonces bajar la velocidad. Estas personas no están dando testimonio. Estas personas no se están sometiendo. Si yo voy a un país como Cuba o a un país como Venezuela, aunque yo no esté de acuerdo con el gobierno dictador que hay ahí, que oprime a su pueblo, pero las leyes de tránsito yo tengo que respetarlas. Eso no me da derecho a mí, no, esas leyes no, yo no respeto las leyes en Venezuela, yo no respeto las leyes en Cuba, no, yo tengo que respetarlas. Y lo mismo aquí en Estados Unidos y en el país que estemos, donde sea que nos estén viendo. El cristiano debe de ser un ejemplo de lo que es como ciudadano. Como cristianos debemos de ser ejemplos de lo que es un buen ciudadano. Mire, curiosamente, esto lo estaba leyendo esta mañana y lo quiero compartir, leyendo aquí lo que es la historia, este libro nuevo de Clie, Historia Esencial del Cristianismo. Me llamó la atención algo aquí muy interesante. Mire, en el año 100, o sea, Trajano, el emperador, llevaba 2 años como emperador del Imperio Romano. En el 111 recibió la primera de una serie de cartas de Plinio, el joven, gobernador de Bitinia. Dice, Pitinio
estaba preocupado por un nuevo y obstinado grupo religioso activo en su región. Esta gente se negaban a incorporar a su culto a los dioses locales y no participaba en el culto al emperador. Aquí se está refiriendo obviamente a los cristianos. Pero mira, ellos se negaban. En este sentido desobedecían las leyes civiles al negarse participar en el culto del emperador y a los dioses locales, aunque eran buenos ciudadanos en otros aspectos. Su negativa a tratar al emperador como un dios era preocupante. Como no adoraban a ninguna de las deidades públicamente disponibles, estos cristianos fueron considerados ateos. Pero el punto aquí es que aunque ellos desobedecían la autoridad, al gobierno, en lo que era sacrificar a los ídolos, lo que eran adorar los falsos dioses o adorar al emperador. Pero eran ejemplos de buenos ciudadanos. Y así debe de ser el cristiano. No estamos de acuerdo con las leyes que pongan en cuanto al aborto, en cuanto a promover la ideología de género y todo este tipo de cosas. No podemos estar de acuerdo, no podemos apoyar a nadie, a ningún gobierno, no podemos apoyar ni votar por ningún partido que tenga esto sea parte de su agenda. Pero a las leyes en general estamos llamados a someternos, sea el gobierno que sea del partido que sea. Estamos llamados a someternos, es lo que dice la Escritura. Entonces, volviendo aquí a Romanos, dice, y una de las leyes que tenemos que aplicar, y yo sé que esto va a ser de controversia, pero me voy a mantener en la Escritura. Esto, como dije, este sometimiento incluye leyes de impuestos, incluye leyes de tránsito, incluye leyes de inmigración. Leyes de inmigración. Algunos se excusan de violar las leyes de inmigración con este versículo, Éxodo 22, 21, y lo voy a leer. Y al extranjero no engañará ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Muchos cristianos sacan este versículo de Éxodo y dicen, no, es que nosotros tenemos que apoyar a todos los inmigrantes, ilegales o no. Y vemos iglesias. Cada país tiene sus leyes en su frontera. Cada país, no solamente Estados Unidos, cada país. O sea, por ejemplo, mi mamá se mudó muchos años atrás al Ecuador. Al Ecuador, siendo ella ciudadana americana. Y para mudarse y permitirle estar allí, ella tuvo que llevar un montón de documentos probando la entrada que ella tenía. Y ella estaba recibiendo dinero del Seguro Social. Ella tuvo que llevar documentos y probar que ella no iba a hacer carga para el gobierno de Ecuador. Ahí nadie dice nada, pero cuando se ponen las mismas leyes en Estados Unidos, entonces son racistas, están mal. O sea, cada país tiene sus leyes de inmigración y nosotros como cristianos tenemos que respetarlas. Ahora, vuelvo al versículo que cité, que lo citan muchos cristianos, porque hay cristianos que están hoy en día aquí en Estados Unidos, aquí escondiendo inmigrantes ilegales. Una cosa es que nosotros les ayudemos, son personas necesitadas, que les ayudemos. Otra, si tienen necesidad de comida, necesidad de hospedaje, estamos llamados a ayudarles. Otra cosa es esconderle y otra cosa es decir, no, usar la iglesia como si fuera un santuario en el cual no pueden entrar. La iglesia no es para eso. Ahora, el versículo que ellos citan aquí, al extranjero no engañarás ni angustiará, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. ¿Cómo entró el pueblo de Israel a la tierra de Egipto? ¿Legal o ilegalmente? Legalmente. José no dijo, bueno, a Jacob, vente, tráete con todos mis hermanos, vénganse para acá, que yo sé por dónde, por la frontera, conozco unos buenos coyotes que los voy a pasar para acá. No, esa no fue la manera en que José llevó a su familia a Egipto. José pidió permiso al faraón. Y el faraón le dijo que la tierra de Gosén y estas tierras, dásela. Y los recibió a Jacob. Legalmente. O sea, el pueblo de Israel fue extranjero en Egipto, pero fueron legales. Yo sé que hay muchas personas que salen de su país por motivos diferentes, algunos necesidades, y no estamos aquí cuestionando eso. Lo que estamos cuestionando es los métodos.
Como cristianos tenemos que someternos, y esto incluye la inmigración. Este pasaje de Éxodo en ninguna manera está promoviendo la inmigración ilegal. Esto no está dando permiso a que usted puede brincarse. Si un país tiene unas leyes que usted puede entrar a ese país legalmente, usted se las brinca y entra a su manera. Como cristianos no podemos hacer eso y no podemos apoyar eso. Alguien dirá, bueno, eso es fácil decirlo para usted que es ciudadano de Estados americanos. No, aquí lo saben los que estamos aquí, pero a los que no están viendo, el padre de mis hijas es hondureño. ¿Qué día? De mis nietas, perdón. El padre de mis nietas es hondureño. Y él estaba en una situación ilegal aquí. Y él no siendo creyente. Pero ¿qué se decidió hacer? Legalizar su situación. Todito apuntaba que estaba muy difícil la cosa, ya que él había entrado ya un par de ocasiones y había sido sacado y había vuelto a reincidir entrando. Pero ¿qué fue lo que hicimos? No, pues se andaron los pasos, se fue donde un abogado, se hizo todo, lo enviaron se fue él mismo voluntariamente a Honduras. Es verdad que lo dejaron pillado allí por más de un año, pero finalmente regresó y hoy está aquí legalmente. Entonces sí, y esto a los creyentes, esto fue una persona no creyente. Si una persona es creyente, si es la voluntad de Dios que usted esté en el país, sea en Estados Unidos, en el que sea, ore primeramente. Y si es de Dios, Dios le va a abrir las puertas. Sométase a la ley. Si es de Dios y usted tiene que regresar a su país, Dios lo va a traer. Si es la voluntad de Dios que usted esté aquí. Y si no, no era la voluntad de Dios. O sea, no nos resistamos. Es así de simple. O sea, así que vemos que este pasaje en ninguna parte está promoviendo la inmigración ilegal. Entonces, cuando vemos pastores, cuando vemos sacerdotes, cuando vemos religiosos tratando de violar las leyes de este país,